Ok, bienvenidos a todos. Muchísimas gracias por su participación esta mañana. Edgardo está entrando. Bienvenido, Edgardo. Buenos días Luke, buenos días chicos, que Dios los bendiga a todos. Buenos días. Es una bendición tenerles aquí para nuestra segunda lección de este curso, La Iglesia Cristiana. Hoy vamos a hablar de Pentecostés y continuamos en el libro de Hechos. Hechos capítulo 2, 1 a 21. Y sí, en esta fiesta de Pentecostés, gente de diferentes países se reunía en Jerusalén y muchos fueron testigos del cumplimiento de la promesa de Jesús sobre la llegada del Espíritu Santo. El Consolador, el Espíritu Santo llegó a los discípulos de manera maravillosa y con un propósito especial. Y esto es el tema del día de hoy, esta historia, y voy a compartir los otros objetivos también con ustedes en un minuto, pero primero empezamos con una oración. Oremos. Amado Señor Dios, te doy gracias porque enviaste tu Espíritu Santo a mi corazón, para que yo tenga a Jesús viviendo en mí por medio de la fe. Te pido que me ayudes a seguir estudiando tu palabra para que el Espíritu Santo pueda fortalecer mi fe. Amén. Entonces, los objetivos que tenemos hoy son estos en la pantalla. Vamos a usar el método de las 4C para leer y entender esta historia de Hechos 2, el día de Pentecostés. También vamos a identificar el propósito de Pentecostés en Hechos 2. Esto es otro objetivo. Y el último objetivo es examinar lo que dice la Biblia sobre el don de hablar en lenguas. El segundo objetivo de identificar el propósito de Pentecostés es la pregunta del proyecto final. Entonces, um, voy a explicar más, obviamente, en esta parte, pero sí, es la próxima pregunta del proyecto final. Entonces, para empezar hoy, vamos a empezar con un captar, para captar la atención, el gancho que nos lleva al tema del día. Y empezamos con esta pregunta de la tarea. Vamos a empezar con esta pregunta. ¿Qué es la fiesta de semanas, de las semanas o Pentecostés? Tal vez ustedes tenían la oportunidad de encontrar algo en sus Biblias, hablaron un poco en el video también sobre este día. Um, ¿Qué pueden Bueno, compartir? Sí, Jesús. bueno, Pentecostés viene de 5 de fiesta, Pentecostés, quincuagésima significa, ¿no? Y se celebraba 50 días después de la Pascua. Era la cosecha, también se le llama la fiesta de la cosecha, porque ahí se presentaban los primeros frutos o la primicia. Y caían precisamente el primer día de la semana, la primicia. Se le decía también el chamó, algo así, no sé muy bien qué, pero se le llamaba así también. Y me llamó mucho la atención porque en ese preciso tiempo, ¿verdad? Bajaba el Espíritu Santo a morar en la iglesia, en la vida de los primeros discípulos, como quien dice, cosechando los primeros frutos, la primicia, ¿no? Bueno, hasta ahí. Excelente, gracias, Jesús. Muy bien, un comentario más de Luis y continuamos después. Bueno, lo que yo puedo saber en la palabra es que a esa fiesta se le llamaba fiesta de agradecimiento por la cosecha.
Y eso lo explica en Deuteronomios 16, que dice, 3 veces cada año aparecerá todo varón a varón tuyo delante de Jehová tu Dios en lugar que él escogiera en la fiesta solemne de los panes sin levadura y en la fiesta solemne de las semanas y en la fiesta solemne de los tabernáculos, y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías. Y el 17 dice, para terminar, cada uno con la ofrenda de su mano conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiere dado. Y por eso es llamado así la fiesta de la cosecha. Sí, de la fiesta de agradecimiento por la cosecha. Ujú. Y bueno, hay un poquito más de explicación, pero creo que no es el momento para extenderse mucho. Así que este sería mi aporte. Sí, muchísimas gracias, Luis. Sí, entonces sí, hemos hablado de los puntos principales de esta fiesta, la fiesta de las semanas o Pentecostés. Aquí en la pantalla pueden ver un poco más. Am, sí, fue una fiesta celebrada por el pueblo de Israel desde los tiempos de Moisés. No es solamente algo del Nuevo Testamento, es una fiesta del Antiguo Testamento también. Y, un minuto. Sí, entonces, la palabra Pentecostés, el día 50 después de la Pascua. Entonces, eso es donde estamos en la historia de Hechos, 50 días después de la Pascua, después de la muerte de Jesús. Y la fiesta también se llamaba la fiesta de las semanas, 7 semanas después de la Pascua. 7 semanas de 7 días es 49 días y el día 50 es el día de Pentecostés. Sí, creo que esto es todo. No tenemos que compartir mucho más de esta fiesta, solo es que es algo del Antiguo Testamento, y algo que todavía están celebrando en el Nuevo Testamento. Fue uno de los días muy importantes para los israelitas, y hay muchos que llegaron a Jerusalén para la Pascua y quedaron hasta Pentecostés. Entonces hay gente de todas partes ahí porque es una fiesta muy importante para ellos, muy importante para ellos. Am, sí, rápidamente algunos comentarios antes de continuar con la historia. Luis y Edgardo. Luis, adelante. Sí, o sea, yo tengo una curiosidad porque, o sea, yo estaba investigando en esto, sobre esto, y que encontré que decían o sea, que la fiesta de Pentecostés es originalmente que se denominaba la fiesta de las semanas. O sea, no sé si es que eso es verdad o no. Sí, la fiesta de las semanas. Sí, porque es 7 días, 7 semanas de 7 días. Entonces, esto es 49 días y el día de 50 después de la Pascua es Pentecostés. Pero a mí aquí en esta historia me llama la atención que los judíos pasan solo en fiestas y así tienen, y así son millonarios. Porque como ustedes de Estados Unidos, sabe que ahí se ve pues que todo, casi siempre están en fiestas y fiestas y fiestas, Sí, pero así, no estoy ajá, seguro de todo esto. No he investigado tanto. Pero creo que no es diciendo que es una fiesta de 7 semanas, solo es la fiesta que empieza después de 7 semanas. Pero es de que según esto no la estoy palabra seguro. dice que va de fiesta en fiesta y no sé, Sí, así, tocaría investigar más. sí, yo tengo que hacerlo también. Gracias. Gracias, Luis.
Edgardo. Por favor. Buenos días a todos. No sé si esto le va a aclarar un poco las dudas a Luis, era, me parece, el hermano, ¿no? Esta fiesta de las semanas, como todas las fiestas, fueron ordenanzas de Dios, donde se ofrecían sacrificios, ¿sí? Esta fiesta de las semanas no era la excepción, porque si lees también en el libro de Deuteronomio 16, dice que se ofrece holocaustos. Holocaustos al nombre de Dios para el perdón de pecados. Bueno, ahora la pequeña acotación que yo quería hacer, la fiesta de las semanas era una fiesta muy abierta para todo el mundo, para visitantes, para gente que venía, ¿sí? De cualquier lado. Dice la palabra que era para siervos, para invitados, para gente que venía de paso y así. Por eso justamente en el día de Pentecostés, ya de Hechos de los Apóstoles, había mucha gente de todo el mundo, por eso también las lenguas repartidas a fuego del Espíritu Santo. Era y les pido disculpas, era lo que quería compartir. Gracias, Edgardo. Muchísimas gracias por estos comentarios. Una buena aportación para nosotros. Muy bien. Ok. Entonces, sí, vamos a continuar ahora con la historia. Sabemos que en este momento hay muchas personas en Jerusalén. En aquel tiempo vivían en Jerusalén judíos piadosos que venían de todas las naciones conocidas. Sí, algunos probablemente hicieron una peregrinación a Jerusalén para asistir a la Pascua y quedarse para Pentecostés. Y por eso hay muchas personas ahí en Jerusalén de todas las naciones. Ahora continuamos con la segunda parte de las 4C, contar. Voy a contar esta historia. Ustedes ya escucharon en el video y también leyeron en sus Biblias y ahora tenemos otra oportunidad de escuchar a la historia y entenderlo aún mejor. Entonces, empezamos con capítulo 2, versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, todos ellos estaban juntos en el mismo lugar. De repente, un estruendo como de un fuerte viento vino del cielo y sopló y llenó toda la casa donde se encontraban. Entonces aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y fueron a posarse sobre cada uno de ellos. Todos ellos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu los llevaba a expresarse. En aquel tiempo vivían en Jerusalén judíos piadosos que venían de todas las naciones conocidas. Al escucharse aquel estruendo, la multitud se juntó y se veían confundidos porque los oían hablar en su propia lengua. Estaban atónitos y maravillados y decían: Fíjense, ¿acaso no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que los oímos hablar en nuestra lengua materna? Aquí hay partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, Judea, Capadocia, en el Ponto y Asia. Están de Frigia, Panfilia, los de Egipto y los de las regiones de África que están más allá de Cirene. También están los romanos que viven aquí, tanto judíos como prosélitos y cretenses y árabes, y todos los escuchamos hablar en nuestra lengua acerca de las maravillas de Dios. Todos ellos estaban atónitos y perplejos, y se decían unos a otros: ¿y esto qué significa?
Pero otros se burlaban y decían, están borrachos. Entonces Pedro se puso de pie junto con los otros 11 y con potente voz dijo, varones judíos y ustedes, habitantes todos de Jerusalén, sepan esto y, entiendan bien mis palabras contra lo que ustedes suponen. Estos hombres no están borrachos, pues apenas son las 9 de la mañana. Más bien, esto es lo que dijo el profeta Joel. Dios ha dicho, en los últimos días derramaré de mi espíritu sobre toda la humanidad. Los hijos a las hijas de ustedes profetizarán. Sus jóvenes tendrán visiones y sus ancianos tendrán sueños. En esos días derramaré de mi espíritu sobre mis siervos y mis siervas, y también profetizarán. Haré prodigios en el cielo y en la tierra. Se verán señales de sangre, de fuego y de vapor de humo. El sol se oscurecerá, la luna se pondrá roja como sangre antes antes de que llegue el día del Señor y se muestre en toda su grandeza, y todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. La palabra de Dios, de Hechos 2, 1 a 21. Ahora continuamos con las preguntas de considerar. Uno de los enfoques de este curso es ley y evangelio, y esto encontramos en la segunda parte de las preguntas de consolidar. Entonces, típicamente en este curso vamos a pasar un poco más rápidamente por las preguntas de considerar para enfocarnos un poco más en las preguntas de consolidar. Pero estos son los detalles de la historia. Entonces, ¿quiénes son los personajes de esta historia? Buenos José, días. buenos días. Sí, los personajes que yo he encontrado ahí, está Jesús, están los apóstoles, está el pueblo de Jerusalén, la gente del pueblo, y eso sería lo que he encontrado. Dios les bendiga. Gracias, José. Tenemos, sí, los discípulos, el Espíritu Santo y la gente Amén. de todas las naciones. Sí, Amén. perfecto. Gracias. Sí, aquí en la mapa pueden ver todos, todas las naciones representadas en Jerusalén. Hay gente de todo el mundo en esta época, ah, Mm, de muchos idiomas. Pastor, una pregunta. ¿Puedo Sí, hacerla? adelante, Jesús. Bueno, yo creo que Jesús estaba ahí, pero la Trinidad, ¿no? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y todas las lenguas representadas en ese entonces. Pero yo digo, la pregunta mía es, ¿sería que de esa manera el Espíritu Santo ayudó a los discípulos a esparcir el Evangelio por todas partes? Porque ellos no pudieron hacerlo físicamente. ¿Cómo se expandió el Evangelio por todas partes? Sí, buena pregunta, Jesús. Sí, pues por eso vamos a hablar un poco más adelante del propósito de Pentecostés, de este día. Y, y exactamente esto. eh, el Espíritu Santo está usando a los discípulos para compartir el Evangelio con todas las naciones. Y sí, ellos no entienden las otras idiomas, pero sí, por el Espíritu Santo tienen el don de hablar en otros idiomas para compartir el Evangelio.
La segunda pregunta, entonces, ¿cuáles son los objetos de esta historia? Unos de los objetos que tenemos. Para mí debía haber bastante fruto en ese tiempo, porque como era la fiesta de la cosecha, ¿no? Y ahí se le llevaban las primicias al Señor y había una ofrenda mecida, ¿no? Al Señor en agradecimiento por los primeros frutos, por los frutos de la cosecha, por todas estas cosas. Yo creo que habían mucho grano, mucho fruto allí presente y había también, bueno, es una fiesta tremenda, tenía que haber muchas cosas, pero lo que se me viene a la mente ahora es eso y lo que yo he podido leer allá en el libro de Hechos, capítulo 1, que usted mandó a leer hasta el capítulo 2, 21. Bueno, puedo ver eso. Gracias, Jesús. Sí, probablemente sí. Hay estas cosas, frutas, granos, otras cosas así por ser Pentecostés. Pero ¿cuáles son los objetos que están mencionados en esta historia? Adelante, Luis. Eh, bueno, yo puedo encontrar ahí lo que dice que no sé si se puede llamar el cielo objeto y también lo que dice que vino un Ujú, viento y que sopló un viento recio y apareció lenguas, dice también ahí, el ujú. fuego y fueron todos llenos del Espíritu Santo, se abrieron lenguas, oímos nosotros hablar lenguas, o sea, eso sería lo más importante en lenguas Sí, y el fuego y el viento. si estamos pensando en los objetos principales más importantes a la historia, sí, los discípulos en una casa, el estruendo como de un fuerte viento y Ajá. lenguas de fuego. Ujú. Sí, exactamente. Hay otras cosas mencionadas en la última parte. Am, Habla de sangre, fuego, vapor de humo, el sol, la luna, am, cosas así también. Pero sí, perfecto. Continuamos, entonces hemos hablado de los personajes que están ahí, los objetos principales. Ahora continuamos con dónde ocurrió la historia, dónde estamos. Juan Felipe, Eso lo diversión. Porque es navideño. Mira, me dijo, mira, que tengo Estados Unidos, ¿sabes qué? Me puedes regalar también una de mercado. lo siento, Juan, es muy bajo el audio. No, no lo escucho bien. Del idioma, no, es que está mejor. Sí, sí le escucho. Me dan el nombre suyo. John González. ¿Cuándo van a cancelar? ¿Cuál día me registré? PJY. ¿Qué? JY 599. 599. Ok, no estaba funcionando bien, pero sí. ¿Dónde ocurrió la historia? Estamos en Jerusalén. Jerusalén. Sí, hemos hablado de esto. Estamos en Jerusalén, primeramente en una casa, después, imagino, en las calles. Pero sí, estamos en Jerusalén en esta historia. ¿Y cuándo ocurrió la historia? Ocurrió ya después de la muerte de Jesús, ¿verdad? Después de que Jesús se le apareció después de su muerte, tuvo como ellos 40 días, 40 noches. Sí, después del sacrificio, muerte y resurrección de Jesús, ocurrió la historia. Gracias. Haciendo mirando.
Sí, Jesús ascendió al cielo algunos 40 días después de su resurrección y ahora estamos 50 días después del día de Pentecostés, 50 días después de la Pascua. Entonces, sí, esto es donde o cuando ocurrió la historia. Y en la mañana, a las 9 de la mañana. ¿Cuál es el problema? ¿Qué piensan ustedes del problema que tenemos en esta historia? Para Empezó. mí, el problema, profesor, es que ahí se da cumplimiento, ¿verdad? A la promesa del Padre que recibiste, esperado en la ciudad de Jerusalén hasta que se invirtió con el poder de lo alto. O sea que ellos no iban a salir al ministerio de esparcir el evangelio por todas partes hasta que no fueran revestidos con el poder de lo alto. Allí estaban esperando, sí, la promesa del Padre, el Espíritu Santo. Me seréis testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Tenían que empezar por ahí, por Jerusalén, como dijo Jesús. Ok, gracias Jesús. Adelante, Edgardo. El problema para mí fue que muchos se burlaban diciendo que estaban ebrios, que estaban borrachos. Ujú. Sí, sí, tienen esta idea, está diciendo esto sobre los discípulos. Es un problema que no entienden bien lo que está pasando. Ujú. Excelente. Y Domingo, un comentario más. Domingo. Bueno, exactamente, creo que el problema es ese, que tanto los discípulos no sabían lo que estaba pasando, ellos no sabían en qué forma ni qué manifestación iban a tener al recibir el Espíritu Santo, y seguramente ni siquiera ellos sabían por qué estaban hablando en otras lenguas, las maravillas de Dios, y lógicamente al ser las 9 de la mañana, todos confundieron como que si hubieran estado de fiesta toda la noche, borrachos, y estaban llenos de mosto. O sea, la gente que escuchó el alboroto y al escucharlos hablar a todos juntos pensaron eso. O sea, el problema es la confusión al no saber discernir la manifestación del Espíritu Santo al bautizar a los discípulos. Tanto la gente que los observaba y tal vez los mismos discípulos estaban confundidos, pero al mismo tiempo ya el Espíritu Santo le revela a Pedro lo que le estaba pasando y él pudo explicarle a todos qué era lo que realmente había sucedido. Ujú. Excelente, sí. Muy bien, Domingo. Sí. Am, entonces, sí, tenemos la confusión, cómo están estos galileos compartiendo la palabra en otros idiomas. Tenemos los discípulos en la casa esperando el Espíritu, pero no saben cómo va a venir. Am, Tal vez de la perspectiva de Dios tenemos el problema que tenemos todo el mundo, tenemos que compartir el evangelio con todos. am, y esto es un problema y obviamente Dios tiene una solución para hacerlo en el día de Pentecostés, de lo que hacer. Entonces sí, ¿se resuelve el problema? Pueden comentar en alguno de los problemas que hemos identificado. Edgardo. Sí, se resuelve de la manera de que Pedro cita el escrito del profeta Joel diciendo que no están ebrios, sino que Dios ya había predicho, profetizado esta situación, que los hombres iban a recibir el Espíritu Santo. De esa manera yo creo que se resuelve. Perfecto, sí. Pedro explica lo que está pasando. Am, sí, según el profeta Joel. Excelente. Adelante, Walter. Buenos días a todos. Animar. ¿Me escucha? Sí. Sí se resolvió el problema porque después de la confusión que había entre los presentes, bueno, el poeta Joel dijo que no,
que no estaban ebrios, sino que cada quien hablaba en sus lenguas y por la hora que era tampoco podía decir que estaban ebrios. Entonces todos quedaron conformes de que no era lo que habían ellos pensado que estaba pasando. Solamente. Bien, Walter, gracias. Luis, adelante. Bueno, ya tenía para comentar lo mismo que dijeron los hermanos, pero para concluir sería que sí se resuelve porque el mismo Espíritu Santo le revela qué es lo que tiene que hacer, o sea, a Pedro, y por eso él comprende y pone a explicar a la gente. Entonces sí se resuelve el problema. Gracias, Luis. Y el último comentario, Domingo, adelante. Tal vez esta mano esté antes. Sí, parece que esté antes. Ok. Sí, entonces tenemos la solución de los problemas que hemos mencionado. Pedro compartió una explicación para la gente ahí. Ahora los discípulos tienen el Espíritu Santo. Saben que no están solos en este momento y tienen la habilidad milagrosa del Espíritu Santo para proclamar la palabra de Dios en lenguas maternas de la gente presente. Ahora pasamos un poco más tiempo con estas preguntas, específicamente la ley y el evangelio en esta historia, con las preguntas de consolidar. Recuerden que estas preguntas son las preguntas de aplicación. Cuando estamos aplicando la palabra de Dios a nuestros corazones y a nuestras vidas. Entonces, voy a contestar la primera pregunta aquí. ¿Cuál es el punto principal de la historia? Jesús derrama su Espíritu Santo sobre sus discípulos de manera milagrosa, para que proclamen su palabra a la gente presente de muchas naciones. Entonces, esto es el punto principal. Principalmente, esto es lo que está pasando en el día de Pentecostés. Continuamos con el pecado, entonces. ¿Qué pecado veo en esta historia y confieso en mi vida? ¿Qué piensan ustedes de esta historia con esta pregunta? La falta de fe, porque a pesar de que decimos que sí, creemos en el Señor así, pero entonces cuando leemos la palabra del Señor ahí en el libro de Hechos y vemos todas esas cosas sobrenaturales que pasaron, el hablar en lengua y todas estas cosas, a veces viene la duda, oye, ¿será fanatismo? ¿Será un mito? No, es una historia verdadera y eso se cumplió literalmente, pero a veces viene la duda. Sí. Sí, la duda que tenemos a veces. Muy bien. Luis. No sé si yo estoy en lo correcto, a veces la burla también, porque que a veces algunos hermanos se ve que, o sea, bueno, no se puede saber si exactamente como dicen que están llenos del Espíritu, pero a veces nosotros nos burlamos de esas personas y antes de burlarnos, mejor debemos, o sea, como meditar en todo eso, si es verdad o no, pero no como tipo burla, sino meditar en lo que uno se está viendo. Pero yo le consideraría también como burla, que a veces también nosotros nos burlamos de algo. Entonces, no sé si estoy en lo correcto. Gracias por este comentario, Luis. Sí, la gente que están ahí pensando que los discípulos son borrachos, a veces estamos pensando algo que no es la verdad y tal vez compartiéndolo con otras personas. Oh, sí, gracias, Luis. Adelante. Disculpe que le interrumpa, esto me hizo acuerdo cuando Ana estaba orando y
le llamaron también de la misma manera. Ujú. Sí, Gracias. ya. Gracias, Luis. Walter. Sí, hermano, muchas veces piensa uno que lo que pasó antiguamente, actualmente no se puede dar. Entonces, como que uno duda de que uno no puede, que no puede caer el derrame del Espíritu Santo entre los presentes. Entonces, hay un poco como que de duda que si se va a dar o no, o que solo se dio en eso, en aquel tiempo y ahora no. Yo creo que Jesús es el de ayer, de hoy y por los siglos. Entonces, eso se puede dar, pero muchas veces se duda que solo en el pasado se dio. Y a los que se les ve con esa presencia del Espíritu Santo, uno duda si es cierto o no, si están como que fingiendo o no. Y eso es lo que uno debe tener cuidado en señalar, sino que simple y sencillamente dejárselo en las manos de Dios, únicamente. Gracias, Walter. Excelente. Gracias por los comentarios sobre esta pregunta. Y sí podemos pensar también que a veces nos gana la timidez y la cobardía y um, no, no compartimos la palabra con otras personas por este temor que tenemos a veces. um, pero sí. Entonces, esto es el pecado. Ahora continuamos con el Evangelio, el amor de Dios. ¿En qué versos y palabras de esta historia veo el amor de Dios hacia mí? Luis, adelante. Bueno, yo diría que se ve el amor de Dios en el versículo 4, cuando fueron llenos del Espíritu Santo. Mm, sí, sí, el regalo del Espíritu Santo. Am, sí, la promesa cumplida. Gracias, Luis. Edgardo. Sí, acá en el versículo 21 de la historia yo creo que lo resume también, cuando dice, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. El Mm, tema de la gracia. ujú. Sí, Pastor, yo veo el amor de Dios allí. En Romanos 5:5 dice que Dios derramó su Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos fue dado. Romanos 5:5. Yo veo ahí el amor de Dios. gracias, Jesús. Muy bien. Am, ¿Qué más? Esos son buenos puntos, buenas aportaciones. Sí, los discípulos tienen el Espíritu Santo. Am, pues tal vez si estamos pensando en los discípulos y el mensaje que ellos tenían para compartir con todos, el amor de Dios es que el Evangelio es para todos. ¿Dónde dice esto? Sí, como en el versículo 6, al oír aquel bullicio, se agruparon y quedaron todos pasmados, porque cada uno los escuchaba hablar en su propio idioma. Entonces estaban compartiendo con el Evangelio con todo el mundo. Esto es el amor de Dios también. José María, ¿comentario más? Yo decía que es, bueno, antes que nada, buenos días a todos. Es en lo de la promesa cumplida, como ha dicho el hermano anteriormente, la falta de fe, a veces que no nos deja ver o hablar o expresarnos, o el mismo conocimiento que a veces no tiene uno y busca uno por lo mismo
enfocarse. Gracias. Gracias, José María. Excelente. Entonces, sí, con estas dos preguntas es uno de los enfoques del curso. Identificar pecado en la historia, pecado en nuestras vidas, identificar el amor de Dios en la historia, y el amor de Dios hacia mí. Entonces, sí, esto es bueno. Gracias por sus respuestas y participación con estas preguntas. La última pregunta de consolidar es: ¿qué pediré que Dios obre en mí para poner en práctica su palabra? ¿Qué piensan ustedes de esta pregunta? Bueno, pastor, yo diría que más confianza en su palabra, creer lo que dice la palabra, confiar en su palabra, porque ¿cómo es que dicen algunos que no hay Espíritu Santo? Imagínese usted, con todo lo que estamos estudiando y estamos aprendiendo en esta mañana. Y yo estoy aquí maravillado, contentísimo. Y entonces algunos dicen que no hay Espíritu Santo. ¿Cómo lo niega uno? Gracias, Jesús. Excelente. Luis. No sé si sería de decir que nos ayude a buscar, así como a los apóstoles de ellos, porque cuando ellos recibieron el poder del Espíritu Santo, ellos estuvieron, o sea, seguramente estaban reunidos, dice la palabra, o sea, seguramente estaban orando eh, al Señor, y que nosotros también debemos buscar en esa forma que Dios nos dé ese poder del Espíritu Santo, porque, o sea, se ve en la palabra que exclusivamente ellos estuvieron en oración, tenían que estar. Por eso que Dios les cumplió esa promesa del Espíritu Santo, y nosotros también debemos buscar esa promesa que en ese tiempo fue para los apóstoles y ahora es para nosotros. Entonces, nosotros tenemos que buscar la ayuda del Espíritu Santo para ser obedientes en todo tiempo, porque parte de comunicar la palabra, de evangelizar y hacer todo, es parte de la obediencia que nosotros tenemos que hacer. Porque a veces, como dijo usted, a veces por miedo es que no se comparte, pero cuando usted ya poquito a poquito va compartiendo, entonces ya va soltándose y ya no le va dando miedo. Entonces ahí que el Espíritu Santo está actuando. Entonces eso sería de, de buscar más en oración la ayuda del Espíritu Santo. No sé si es que me comprendió. Sí, 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 entiendo, Luis. Y sí, en la Biblia dice: el Espíritu Santo obra en nosotros por medio de la palabra. Cuando estamos en la palabra, esto es lo que el Espíritu Santo usa para obrar fe en nosotros, para aumentar nuestra fe. Entonces, esto es tan importante, escuchar a Jesús en su palabra y tener este hábito. Edgardo, adelante. Bueno, a Dios yo le pediría que obre en mí para poner en práctica su palabra, el amor y la fe, porque Dios nos amó, ¿sí? En la pregunta anterior de consolidar era cómo podemos ver el amor de Dios para con nosotros. Si nosotros no tenemos amor en la persona que no vemos, menos vamos a tener amor en el Dios que no vemos, dice su palabra. Entonces la fe para creer también en que hay un Dios, para poder amar a mi semejante. Eso pediría yo, que Dios obra en mi amor y fe. Perfecto, sí, gracias, Edgardo. Excelente. Lo que vamos a hacer ahora es continuar con la segunda parte. Sí, les dije en la lección anterior que típicamente vamos a tener 1 hora para cada lección. Tal vez hoy vamos a tener ah, un poco más tiempo, pero vamos a ver lo que pasa con la segunda
y tercera parte de mi lección. No es tan largo como la primera parte. Pero sí, con esta parte estamos hablando del propósito de Pentecostés. Esto es la segunda pregunta del proyecto final. ¿Cuál es el propósito del día de Pentecostés en Hechos 2? Y esto es lo que tenemos. El propósito de Pentecostés en Hechos 2. Jesús derrama su Espíritu Santo sobre sus discípulos de manera milagrosa para que proclamen su palabra a la gente presente de muchas naciones. Ah, Básicamente esto es el propósito. La gente de todas partes están escuchando al Evangelio. Y esto es el propósito de Pentecostés, compartir la palabra de Dios con todas las naciones. Pastor, pero el propósito también que yo veo ahí es la morada del Espíritu Santo en la vida del creyente. Vino a residir en el creyente, porque antes no residía en el creyente. Vino a morar. Y hoy ignoráis que vuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo, el cual recibiste de Dios y el cual tenéis de Dios, y el Espíritu Santo se recibe por fe. Y entonces de ahí en adelante, después de Pentecostés, de ese derramamiento general, el Espíritu Santo vino a ser morada en nosotros. Vive en nosotros y estará siempre con nosotros. Sí, y el Espíritu Santo siempre ha sido fortaleciendo la fe de los creyentes y creando fe dentro de ellos. Pero por supuesto, así aquí en el día de Pentecostés es más obvio que ellos tienen el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está con ellos y dándoles la oportunidad de hablar en lenguas y compartir la palabra con otras personas. Sí. Sí, el cumplimiento de la promesa de Jesús que va a enviar el Espíritu Santo a ellos. Bien. Entonces, sí, esto es lo que tenemos de algunos pasajes de Hechos. Primero de Hechos 1, no se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre, ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Y más adelante, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Y sí, esto es lo que pasó en este día de Pentecostés. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. Y todos por igual los oímos proclamar en nuestra propia lengua las maravillas de Dios. Entonces sí, tenemos la promesa, tenemos el cumplimiento de esta promesa. Y más adelante en Hechos 2 sucederá en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre todo género humano. El don del Espíritu Santo. Pastor, pero allí también hubieron lenguas, idiomas, pero también hubieron lenguas glosolarias, como dicen algunos creyentes que dicen que habían no solamente idiomas, sino glosolarias, es decir, lenguas que tampoco la entendían mucho, sino que eran lenguas del Espíritu. Bueno, no sé si me explica eso ahí. No entiendo qué es glosoraria, ¿es lo que usted dijo? Bueno, que eso es lo que yo digo, que son glosolarias, si son idiomas o otro idioma diferente, o es una lengua especial del Espíritu con Dios y Dios con el Espíritu, no sé, pero parece que se dicen que cuando la persona es bautizada con el Espíritu Santo, hay lengua glosolaria, que los idiomas tienen su interpretación
y hay otra lengua angelical y hay muchos géneros de lengua, pero hay una lengua del Espíritu que es misterio que habla Dios con el Espíritu para edificación del creyente. Eso he oído yo. Okay, gracias, Jesús. Vamos a hablar de este asunto, de este punto en la última parte, cuando examinamos las lenguas del Espíritu Santo. Entonces, sí, vamos a tener tiempo para hablar de esto. Es la próxima, sí, es la próxima parte. Entonces, ahora continuamos con esta parte. Examinar lo que dice la Biblia sobre el don de hablar en lenguas. Ok, entonces, hablar en lenguas que dice la Biblia. Pues primero, enfocamos en esta historia de Pentecostés. Lo que dice, ¿qué dice esta historia sobre las lenguas? Primero, dice Hechos 2:4, todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. Entonces, sabemos de esta historia que las lenguas son del Espíritu Santo en esta historia. El Espíritu Santo está dando esta habilidad a los discípulos. Más adelante, Hechos 2:7, desconcertados, maravillados, decían, ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oye hablar en su lengua materna? Las lenguas de Pentecostés son idiomas conocidos. Entonces, esto es lo que creo que una parte de lo que está hablando Jesús. Sí, es claro aquí que la gente entiende las palabras de los discípulos. Estos son idiomas conocidos. Estos son idiomas de la gente que están hablando los discípulos en el día de Pentecostés. Edgardo, ¿un comentario? Sí, perdón. Me quedé con el comentario que hizo el hermano recién con el tema de las lenguas glossorarias, no sé cómo es que dijo. Simplemente quería aportar, no sé si será de bendición o para aclarar la duda del hermano. Acá en la historia de Hechos dice que los que fueron llenos del Espíritu Santo eran los discípulos, las personas no. Las personas eran gente de todo el mundo, entonces el Espíritu Santo le daba lenguas, lo dejaba hablar en idiomas. ¿Para qué? Para que el mensaje se transmitiese a todas las naciones. Pero habían personas que no lo entendían porque esas personas no estaban llenas del Espíritu Santo, y uno de los dones del Espíritu Santo es la interpretación de lenguas angélicas. ¿Puede ser que conteste la respuesta, la pregunta del hermano? Gracias. Gracias, Edgardo. Sí, creo que podemos continuar entonces. Iba a encontrar algo más. Pero sí. Entonces, lo que tenemos es toda la gente ahí. Cada uno de nosotros los oye hablar en su lengua materna. Entonces, la gente que están ahí entiendo lo que dicen los discípulos porque están hablando en idiomas conocidos. Hechos 2:11 dice, todos por igual los oímos proclamar en nuestra propia lengua las maravillas de Dios. Entonces, aquí tenemos hablar en lenguas, la habilidad de hablar en idiomas extranjeros para ayudar a los discípulos a proclamar el Evangelio. Y hablamos de esto en el propósito de Pentecostés, compartir el Evangelio con todas las naciones. Entonces, sí, los discípulos están hablando en lenguas. La habilidad
para hablar en idiomas extranjeros. Están compartiendo el evangelio en otros idiomas para que la gente puedan entender el evangelio, escuchar en su propia lengua. Ok, y en Hechos 2:16 dice que lo que está pasando en este día de Pentecostés fue algo anunciado por el profeta Joel. Los eventos comenzando con Pentecostés fueron profetizados por Joel. Esto es lo que dice Pedro cuando Pedro está hablando en él. Empieza a hablar con el versículo 16. Ok, esto es lo que dice Hechos 2 sobre hablar en lenguas en este día de Pentecostés. Vamos a pasar tal vez 5 o 10 minutos más hablando de este tema para no cortar el tema muy pronto. Y entonces continuamos un poco más pasando una hora de clase hoy. Pero continuamos con esta pregunta. ¿En qué se diferencia esto de Pentecostés, de Hechos 2, de lo que muchos llaman hablar en lenguas en cristianismo moderno? Yo tengo algunos puntos para compartir, pero ¿qué piensan ustedes de esta pregunta? ¿En qué se diferencia esto de lo que muchos llaman hablar en lenguas en el cristianismo moderno? Luis. Bueno, aquí la palabra, o sea, es clara, pues está diciendo que, o sea, están hablando en los idiomas que la gente hablaba en esa época. O sea, aquí no se menciona lenguas angelicales como dicen muchos. Esa sería la diferencia. Sí, un buen punto. Gracias. Walter. Según la palabra, dice que alguien debe interpretar estas lenguas, pero regularmente a veces nadie las interpreta. O sea, uno escucha hablar en lenguas, pero qué realmente dice es lo que a veces queda en duda, porque según la palabra que alguien debe interpretarla, pero a veces nadie las interpreta en la actualidad, solamente. Sí, en el día de Pentecostés el propósito es claro. Están compartiendo el evangelio y la gente entiende lo que están diciendo. Y a veces es el contrario hoy en día. Muy bien. Entonces, sí. Pastor, pero allá Jesús. en primera Corintios, capítulo 14, versículos 2 y 3, nos habla de que hay género de lengua, interpretaciones, pero hay una lengua, no sé si lo puede leer, pero yo quiero saber de la duda de una vez. Primera Corintios 14, 2 y 3. Ahí dice una cuestión de la lengua que es lo que llaman algunos grupos glosolarias. Entonces, lo que yo quiero saber es eso. Sí. Adelante, Jesús. Voy a continuar también con 1 de Corintios. Entonces, está bien leer estos versículos y después voy a continuar con esta parte de la Biblia también. Ok, doctor. 1 Corintios 14, 2 y 3, pero yo no lo tengo a la mano, yo no tengo los lentes aquí. Ok. Y yo solo tengo versículo 9 en mi presentación. 14, 2 y 3. Dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios, pero pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Ajá, está ahí.
Hasta ahí, ahí me Está una mudo. lengua como misterio y otra lengua que son lenguas comprensibles, ¿no? Ujú. Ahí Sí, es que yo quiero saber. sí, algo edificante para la iglesia, para los creyentes. Ok, muy bien. Entonces, continuamos con, voy a compartir algunos versículos con ustedes antes de terminar esta parte. Primera de Corintios 12. Los primeros versículos de este capítulo describe los dones del Espíritu Santo. El versículo 3 habla del don de la fe. Um, lo primordial, la obra más importante que hace el Espíritu Santo en nosotros es que creamos en Jesucristo, el Señor. Esto es un milagro, es el don del Espíritu Santo, su obra en nosotros. Versículo 4 a 7 habla de diversidad en dones, pero el mismo Dios que da los dones. La palabra se repite, es diversidad. Hay diversidad en dones y un solo Dios que da una diversidad de dones. Y versículo 8 a 11, una lista de algunos dones, incluye lenguas. Pablo menciona algunos dones, sabiduría, ciencia, fe, sanidades, hacer milagros, profecía, discernir los espíritus, lenguas, interpretar lenguas. Entonces, habla de muchos dones aquí en 1 de Corintios 12. Pero también un poco más adelante, y también un poco más adelante en 1 de Corintios 13:1, Pablo dice, si yo hablara lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal resonante o címbalo retumbante. O sea, el amor cristiano es más importante que hablar en lenguas. Y si estamos pensando en los versículos anteriores, el don de la fe es el milagro más importante para el creyente. Entonces, continuamos con 1 de Corintios 14. Pablo los anima a valorar más los dones que edifican la iglesia, como la profecía. Dice Pablo, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para poder enseñar a los demás que 10,000 palabras en una lengua extraña. Entonces, es importante pensar en la edificación de, de la iglesia. Si estamos compartiendo que algo que nadie puede entender, ¿hay un beneficio de esto en la iglesia o no? Si no podemos compartir el evangelio con la gente, si ellos no están entendiendo lo que estamos diciendo, No, se edifica uno solo, uno propio. sí, sí. Gracias, Ricardo. Sí. Entonces, sí, es importante recordar todo esto cuando estamos pensando en este don de las lenguas. Tenemos un propósito muy específico en el día de Pentecostés. Los discípulos están compartiendo el evangelio con el mundo en idiomas conocidos. Y también tenemos esta parte de 1 de Corintios, cuando Pablo está hablando de los dones en la iglesia, la diversidad de estos dones y lo más importante, la fe que tenemos, el amor que mostramos y el entendimiento de lo que estamos compartiendo con otras personas.
Domingo, adelante, ¿un comentario? Sí, la cuestión es que las confusiones o las malas interpretaciones surgen porque al leer Hechos hay otros dos sucesos donde se habla en lenguas, o sea, y el más notorio tal vez es cuando Pedro le transmite el Evangelio a Cornelio, que era un centurión romano, que no era del pueblo de Dios y que él es comisionado a llevarle la palabra a él y a toda su familia. Y cuando mientras él aún hablaba, cayó sobre todos los que estaban escuchando el Espíritu Santo y dice que los que lo acompañaron a Pedro quedaron atónitos al ver que sobre ellos también había sido derramado el Espíritu Santo porque hablaban en otras lenguas. Y ahí vemos que no hay un propósito, tal vez tan claro como el propósito que hay en Pentecostés, de que era transmitir el amor de Dios, o la palabra, o las maravillas de Dios a través de distintos idiomas. Ahí no hay una especificación por qué sucedió, pero es una señal. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que ver, profundizar. Lógicamente el apóstol Pablo va aclarando algunas cosas, pero no quedan totalmente definidas. O sea que no podemos decir que el don de lenguas ha desaparecido, o no es correcto usarlo, o directamente no hay que tenerlo en cuenta cuando vemos que esto ha sucedido. Y lo mismo sucede con los creyentes de Samaria, que cuando los apóstoles se imponían las manos, recibían el don del Espíritu Santo. Ok, sí, gracias por este comentario. Sí, es un buen comentario para recordar. Sí, hay otras partes de la Biblia que también habla de este don de hablar en lenguas. Es uno de los dones del Espíritu Santo. Y sí, más adelante en Corintios, Pablo está aclarando algunas cosas sobre hablar en lenguas. Pero sí, de este punto, es como el tercer punto aquí en la lista. Hablar en lenguas en el Nuevo Testamento fue una señal para los incrédulos también. Puede ser esto. Entonces, en resumen, voy a compartir estas cositas con ustedes. Si hay algún comentario más, antes de Sí, terminar profesor, la yo quiero decir lección. algo más, profesor. ¿Puedo decir algo más? Sí, Eh, adelante. bueno, allá en 1 Corintios 14, 39 y 40 dice Pablo, no impidáis el hablar en lengua, pero hágase todo decentemente y con orden. Eso lo dice Pablo a los corintios, porque ahí se manifestaban todos los dones del Espíritu Santo en esa iglesia, lo que es que no estaban ordenados, como no tenían doctrina, pues clara, había un desorden. Pero muy importante, ¿verdad? Que esto es un tema muy apologético, es un tema que todavía los eruditos, los exegetas bíblicos, los teólogos están divididos en cuestiones de estas, pero pedirle a Dios en fe que nos ayude a no menospreciar ningún don del Espíritu Santo, pero que nos aclare también la situación. Bueno, Dios le bendiga, gracias. Gracias, Jesús. Sí, sí. Entonces, puede ser un uso de las lenguas dentro de la iglesia, pero también, como hemos oído a veces, hay un mal uso o algo que no es de verdad del Espíritu Santo. Am, Especialmente cuando Pablo dice que si no es edificante para la iglesia, entonces, si las otras personas no pueden entender, tal vez es mejor solo hablar con Dios, entonces, para la edificación propia de uno mismo. Am, entonces, esta lista de resumen. Uno de los dones del Espíritu Santo es para la edificación propia de uno mismo, una señal para los incrédulos. Recordemos que todo se debe hacer decentemente y con orden en la iglesia y no es un requisito para ser un creyente. Y recordamos el milagro más increíble del Espíritu Santo es la fe que tenemos, la fe que Él obró en nosotros. Ok,
terminamos entonces. Si ustedes tienen más preguntas, pueden enviarme un mensaje también y podemos hablar un poco más de este tema. Pero vamos a terminar en este momento con las últimas diapositivas de esta lección. Entonces, ¿cuál es el propósito del día de Pentecostés en Hechos 2? Esto es la segunda pregunta del proyecto final. Entonces, ustedes pueden contestar esta pregunta para ser preparados para el proyecto final. La tarea para la próxima clase es el lunes. El lunes vamos a tener la lección 3 y voy a compartir el video con ustedes de la lección 3. Ustedes van a leer la próxima parte de Hechos, Hechos 2, 22 a 47 en sus Biblias. Y van a ver si pueden identificar un versículo en que Pedro les predicó la ley y un versículo donde predicó el evangelio. Ley y evangelio es uno de los enfoques del curso, entonces en esta lección vamos a encontrar ejemplos de los dos en lo que dice Pedro, lo que predicó Pedro en esta parte de Hechos. Terminamos con la bendición. El Señor te bendiga y te guarde, haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelve el Señor su rostro a ti y te conceda la paz. Amén. Dios bendiga a todos. El Señor esté con ustedes. Bendiga a todos. Bendiciones, hermano. Dios les Dios bendiga le a bendiga, todos. profesor. Dios le bendiga a los hermanos. Dios le guarde. Gracias por la participación hoy. Bendiciones.